Bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor, y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. En América Latina y el Caribe hay 70 millones de personas con discapacidad. La falta de infraestructura accesible es una de las barreras que enfrentan. Desde el BID promovemos la inclusión laboral de personas con discapacidad, el fortalecimiento institucional en temas relacionados y el desarrollo de estándares de accesibilidad universal en la infraestructura. Un ejemplo es el Programa de Sustentabilidad y Eficiencia del Sector Eléctrico en República Dominicana, donde se desarrolló una política de inclusión laboral. También se construirán baños accesibles gracias al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Argentina. Y en Brasil se han capacitado a conductores de autobuses para atender a sus usuarios, garantizando la accesibilidad a las estaciones y al espacio público. Además, hemos desarrollado una guía de servicio inclusivo para personas con discapacidad y otras publicaciones en transporte, agua y energía. Estamos haciendo camino hacia una región más inclusiva. Soy José. Todas las mañanas me levanto, tomo desayuno y me voy al trabajo. Al llegar me pongo muy contento. He conocido entretenidos y buenos amigos. En mi empresa reconocen lo que hago. Estoy orgulloso de trabajar aquí. Siento que la vida me ha dado mucho. José es mi hijo, es sordomudo y sus logros son también nuestros logros. Logo Instituto Nacional para Ciegos. Hola, soy Alejandro. Al igual que yo, muchas personas ciegas y con baja visión utilizamos lectores de pantalla y magnificadores de pantalla para navegar en diferentes documentos, páginas web, redes sociales y otros contenidos digitales. Dirección, carrera 13, signo de número 3491. Pero no todos los contenidos digitales son accesibles. A veces no podemos consultar información en línea, consultar información bancaria, agendar citas o adquirir otro tipo de servicios en la web. Las imágenes no cuentan con texto alternativo comprensible. Imagen. El texto es demasiado pequeño o tiene colores difíciles de distinguir. Por eso es importante que todos los contenidos digitales sean publicados con criterios de accesibilidad para que todas las personas puedan acceder de forma autónoma e independiente sin importar si tienen o no una discapacidad. Computador portátil con la biblioteca virtual para ciegos abierta. La accesibilidad nos permite a todos aprender, trabajar, comprar productos en línea, conocer la información de servicios, nuestras facturas digitales y disfrutar del mundo digital. Instituto Nacional para Ciegos, INCI. Aparece el logo del Instituto Nacional para Ciegos, INCI, y sus redes sociales, www.inci.gov.co. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006.
A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Ustedes, como todos los sábados, a su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Esto es un programa de radio, un programa televisivo, un programa que de verdad nos damos el honor de abrir las puertas de este espacio a cada rincón del mundo. Sí, porque estamos conectados a nivel mundial por muchas plataformas, por muchos medios de comunicación. Hablando desde el corazón, conectando, educando y tratando de construir un mundo más humano y más justo, más inclusivo para todos el mundo. Cambiando el Mundo con Raquel Quesada no es solamente un programa, como mencioné, de radio y televisión. Nosotros somos un movimiento, somos una comunidad, somos un equipo. Somos un equipo lleno de colaboradores internacionales que da voz a quienes muchas veces han sido silenciados, olvidados y malinterpretados. Aquí creemos que cada historia importa, que cada vida tiene valor, que el cambio comienza cuando nosotros decidimos mirar hacia un mundo con más empatía. Tratamos de tender ese puente que derriba barreras y acompañar a las personas con discapacidad y sus familiares en este caminar, señores, que el proceso muchas veces se convierte en difícil, pero muchas veces también en bendición. Queremos ser ese abrazo que anima, que da aliento, que da fuerza, sobre todo servir de luz en este caminar precisamente, que como mencioné no es fácil. En cada episodio abrimos conversaciones necesarias que tratamos de abordar temas como la educación, derechos, salud, accesibilidad, bienestar emocional, la economía, emprendimientos y mucho más. Nosotros promovemos la inclusión, el respeto y la participación activa de las personas con discapacidad en ámbitos también sociales y culturales y artísticos, porque queremos ver más artistas en el mundo. Estamos en estos momentos haciendo conexión con muchas plataformas, como mencioné, y también medios de comunicación. Nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, Discapacidad TV, Facilito, enlazando también, transmitiendo también por más de 54 canales en España. La Mega 95.1 FM, La Cajita TV en Boston, Águila Radio en Boston, KS Radio, República Dominicana, la Radio Boston FM, discapacidadaldia.com también en España. Gracias a todos ustedes por ser parte de este movimiento, por la inclusión, la esperanza y la visibilidad de que todas las personas con discapacidad se merecen. Siempre iniciamos nuestro programa todos los sábados con una cita del día, y esta dice así: la familia es la patria del corazón. Esto lo escribió Giuseppe Mazzini, y realmente la familia es la patria. La patria viene del latín patriam, que significa tierra de los padres, el lugar donde nacemos y al que pertenecemos por efecto, por raíces. Aquí Mazzini usa la idea de patria no como país, sino como ese lugar donde uno se siente seguro, amado y aceptado.
Él compara a la familia con una patria porque es nuestro primer espacio de identidad y protección y pertenencia. Del corazón, esa frase representa mucho más el órgano físico. Es un símbolo de amor, los sentimientos, los valores y las emociones más profundas. Por eso Massimi no dice que la familia es la patria del cuerpo o de la mente, sino del corazón, porque es allí donde se siembra el amor, la empatía, el respeto y la fuerza interior. Así que es muy importante nosotros hagamos conciencia de que la familia es la patria del corazón y volver nuevamente a esos valores que se están perdiendo, nuevamente hablar precisamente en las escuelas de la importancia del núcleo familiar. La familia, cuando es sana, amorosa y presente, no solo nos da vida, sino también nos regala la formación, ese ser humano que nos forma, la enseñanza de amar y confiar y compartir. Ese también nos cuida, nos cuida cuando estamos vulnerables y nos aplauden cuando logramos algo. De ahí empezamos a formar también grandes seres humanos, desde el núcleo familiar, desde esa raíz, desde esa importancia de nosotros estar confiados en ese lugar donde pertenecemos. Y creo también que si estamos desarrollándonos en una familia donde no estamos siendo aceptados con o sin discapacidad, donde la primera discriminación se nos hace en la familia, donde el primer rechazo está pasando en nuestro hogar. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como seres humanos? Enviar ese producto, ese resultado a la humanidad. Vamos a ver más seres humanos con menos empatía, con odio, con bullying, haciéndole a los demás, porque ellos también recibieron bullying desde su hogar. Vamos a ver personas con autoestima muy baja porque no se le está dando esa importancia desde el núcleo familiar. Así que vamos a seguir sembrando en nuestra familia para que el mundo siga cosechando mejores seres humanos. Hacemos nuestra primera pausa comercial y retornamos con un especialista en autismo, Alberto Gutiérrez, quien está desde España. Hoy va a hablar de la accesibilidad cognitiva, ese gran reto actual de las empresas y cómo podemos mejorar precisamente para construir un mundo mejor. Hacemos nuestra primera pausa comercial y retornamos con más de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. El peinado y maquillaje de Raquel de Quesada es de Vicky Organic Beauty Studio. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. La escritora Raquel Quesada te invita a descubrir sus libros de educación a favor de la discapacidad. Sus obras están diseñadas para educar a los niños y crear un mundo de concientización, fomentando la empatía y el amor. Encuentra los libros disponibles en Amazon y en su sitio web raquelquesadaautora.net. Para más información sobre lecturas y eventos de venta, comunícate al 978-828-5339. Por la compra de su libro, el 20% será dedicado a la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades, para ayudar a muchos niños con discapacidad en la República Dominicana. Juntos podemos seguir cambiando el mundo a favor de los niños con discapacidad. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta causa.
Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, un programa que invita a la educación, a la accesibilidad, a romper con los paradigmas, un programa que invita a precisamente educarnos para seguir construyendo un mundo mejor. Con nosotros se encuentra en estos momentos conectado desde España Alberto Gutiérrez, quien hoy nos va a traer el tema de la accesibilidad cognitiva, ese gran reto actual de las empresas y cómo podemos brindarle precisamente romper con esas barreras que muchas personas con discapacidad enfrentan. Muy buenos días, bienvenido nuevamente a tu programa, Alberto. Buenos días, Raquel, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y felicidades como siempre por el programa y por esta introducción que siempre haces que es tan inspiradora para tantas personas. Para desglosar este tema siempre es muy importante explicar qué es la accesibilidad cognitiva, cómo nosotros podemos entender este desglose de este significado para luego abordar este tema, porque precisamente de ahí viene la confusión de muchas empresas. Al no saber qué es, no pueden brindar ese servicio que tanto se necesita en la actualidad para personas con discapacidad. Absolutamente, ¿no? Yo creo que, como decías, encaramos uno de los grandes retos para los próximos años. Y el reto nace primero desde el puro desconocimiento de lo que es la accesibilidad, ¿no? Nosotros nos encontramos con muchas empresas, organizaciones, administraciones públicas que hablan de sitios y de lugares accesibles, ¿no? Pensando que la accesibilidad es una, ¿no? Pensando fundamentalmente en la accesibilidad física, ¿no? Que es un reto que se encaró ya hace muchos años y aunque queda camino, pero que viene avanzando mucho, ¿no? Pero la accesibilidad cognitiva tiene que ver con las dificultades que encara buena parte de la población para entender procesos, personas que los entornos no son favorecedores porque no están cognitivamente, todo lo que tiene que ver con los sentidos, incluso con los procesos, no están adaptados para esa población. Siempre digo que la accesibilidad cognitiva es el hermano pobre de la accesibilidad física. Y es pobre básicamente porque no está regulado por ley, por norma, ¿no? La accesibilidad física ha venido recorriendo ese camino y las empresas y organizaciones están obligadas a adaptar los espacios, pero han dejado de lado, de momento, a más o menos el 16% de la población en el mundo que tiene dificultades cognitivamente para entender cómo funciona ese entorno, ¿no? Ese es uno de los grandes retos y lo primero que tenemos que romper es el desconocimiento, ¿no? Y seguir haciendo pedagogía. Precisamente ayer teníamos una comisión de Germany, del Departamento de Desarrollo de Discapacidad, para la cual yo también sirvo como presidenta. Y una de las preguntas cognitivas, una de las preguntas importantes que tenían ella era eso mismo, cómo podemos abordar el tema en Germany de la accesibilidad. Por eso, porque la mayoría de las personas que tienen empresas, que tienen negocios, pues se le impide entender la importancia y cómo podemos nosotros desde el gobierno hacerle ese acompañamiento, no solamente educativo, sino también económico, porque ahí está una disyuntiva de que, ok, yo puedo abrir las puertas, pero ¿cómo ustedes me van a ayudar en este proceso? Totalmente de acuerdo, ¿no? Fíjate que muchas veces ponemos la mirada hacia las empresas privadas, ¿no? Parece que la administración pública no tuviera ninguna responsabilidad sobre eso, ¿no? Primero tiene una responsabilidad normativa, de regulación, es decir, debe obligar a que los entornos sean accesibles cognitivamente, todos, públicos y privados. No es normal que los hospitales públicos no tengan accesibilidad cognitiva para una población que no entiende determinados procesos. No es normal que una persona en el espectro del autismo acuda a un servicio de urgencias de un hospital por un esguince de un tobillo y tenga que esperar 3 horas o 4 horas en las urgencias de un hospital, sin que nadie entienda que el cerebro neurodivergente, en ese caso autista de esa persona, tiene serias dificultades para procesar las esperas y que no puede estar 3 horas y media en un servicio de urgencias, que debería ir a un servicio y un protocolo específico para personas neurodivergentes, porque si no, en lugar de ser atendido en la unidad de traumatología del hospital, acabará siendo atendido en la unidad de psiquiatría por algún tipo de crisis sensorial por no entender esas esperas. Eso tiene que ver con la accesibilidad cognitiva, con entender que hay poblaciones que sus cerebros funcionan de manera diferente. He puesto este ejemplo en el ámbito de la salud, pero de las empresas de la misma manera, ¿no?
En el ámbito del autismo solo está empleado laboralmente el 15% de las personas autistas, ¿no? Tenemos un 85% de personas autistas en el mundo que no están en situación de empleo. ¿Por qué? Porque las empresas no son accesibles cognitivamente. Básicamente, fíjate, Raquel, desde el principio, desde que los procesos selectivos cuando entrevistamos a una persona autista no están adaptados para esa persona. No se entiende, ¿no?, que tú tienes enfrente de ti cuando estás entrevistando a una persona que se está mirando las manos y lo dejas fuera del proceso selectivo. Eso tiene que ver también con la accesibilidad cognitiva. Cuando esa persona que se está mirando las manos, permitidme este ejemplo burdo incluso, puede ser un perfecto director de marketing o de operaciones de esa multinacional, ¿no?, pero va a quedar fuera del proceso, ¿no? Eso también es accesibilidad cognitiva. Tiene que ver con adaptar los procesos, tiene que ver con que el mundo no se construye por neurotípicos para neurotípicos, sino que debe ser construido para población neurodivergente, obviamente. La semana pasada precisamente me llamó una de las cadenas, la directora de recursos humanos, precisamente de una de las cadenas más grandes de aquí, de los Estados Unidos, de supermercado, porque iban a emplear a una persona sordomuda. Entonces ella me estaba diciendo que cuáles eran las regulaciones, que qué acomodaciones necesitaba, que aparte de emplearlo a él tendría que emplear también a una persona que le produjera el servicio de lenguas de señales. Y entonces yo le estaba dando también otras ideas que podrían utilizar para también hacer la comunicación más efectiva. Llegamos a la conclusión de que era posible emplearlo, y entonces de eso se trata, de tener un grupo de apoyo también informativo, educativo, donde se le brinde los diferentes recursos disponibles a esa comunidad de empresas, a esa comunidad de personas que quieren también dar esos servicios, pero por la falta quizá de entendimiento no tienen esos recursos. ¿Cómo las empresas en estos últimos años pueden relacionar la parte tecnológica? Porque esa es una parte también que viene, si bien es cierto, a ayudar esas áreas para que puedan obtener mayor vacante para personas que tienen diferentes tipos de condiciones. ¿Cómo la tecnología aborda este tema y ayuda en el área para brindarle mejor servicio a las personas que tienen discapacidad? Fíjate, Raquel, que obviamente el elemento tecnológico es algo que tenemos que abordar de forma, y que es uno de los grandes aliados ahora mismo para la incorporación laboral de personas con discapacidad o con condiciones neurológicas diferentes. Pero te diría que antes de llegar a la tecnología hay una cosa que las empresas, yo creo que no están haciendo porque nadie se lo está explicando, ¿no? Porque hay una voluntad, como el ejemplo que contabas tú, de querer incorporar a personas del espectro del autismo, la neurodivergencia, de la discapacidad, a las empresas. Hay una voluntad real de la empresa, ¿no? Pero luego no acaban de tener las herramientas adecuadas para que eso sea realmente un éxito. Los índices de fracaso en cuanto a incorporaciones laborales en los últimos años de personas con discapacidad son tremendamente llamativos. Prácticamente encaramos casi un 70% de fracaso, es decir, personas que pasado un año no están en ese puesto de trabajo. ¿Y por qué no están? Porque no vamos a la raíz del asunto, ¿no?, que es la importancia de trabajar en el entorno. ¿Qué quiere decir trabajar en el entorno de una empresa relacionado con el empleo? Quiere decir que hay que ir a explicarle a los compañeros de trabajo qué es esto de la discapacidad. Es decir, y eso no se hace nunca, Raquel. Tú tomas a una persona sordomuda, una persona en el espectro del autismo, con TDAH, una persona con discapacidad, con parálisis cerebral, la incorporas al empleo y la colocas en una caja para que atienda en el supermercado. Pero es que antes de eso hay que hacer un trabajo con todo el entorno. Hay que explicarles a los compañeros que ese cerebro funciona de otra manera. Y hay que explicarles a esos compañeros, por ejemplo, en el autismo, que igual es conveniente para ese cerebro que en vez de descansar 20 minutos durante su jornada, para ese cerebro es mejor descansar 2 veces 10. No descansar más, pero descansar 2 veces. Hay que explicarle que procesa la información de manera diferente y que tal vez va un poco más despacio en el procesamiento de la información, pero que luego focaliza en el proceso y es mucho más productivo, ¿no? Pero todo eso hay que explicarlo, porque si no, luego no funciona. Eso es algo, y podemos utilizar perfectamente la tecnología, fíjate, para la formación y para los procesos de onboarding dentro de las multinacionales y de las empresas, ¿no?
no estamos trabajando antes y por eso fracasamos luego. Luego decimos, ¿por qué no ha funcionado? No ha funcionado porque no hemos trabajado en la previa, en el entorno, como elemento diferenciador. Tú sabes que para nosotros ser parte del cambio muchas veces, tenemos que ser profesionales comprometidos con eso, con implementar accesibilidad cognitiva a favor de todos. Pero quizá porque todos tenemos una historia que contar, ya sea porque nosotros en sí tengamos un tipo de condición que requiera abordar más estos temas, o quizás yo tengo un hijo que me gustaría que las empresas pues también lo empleara. Creo que también el mundo ha estado tomando más conciencia de tener personas con discapacidad al frente de sus empresas. No es un favor, es un derecho que las personas con discapacidad merecen ser empleadas y sobre todo pagarle sueldo justo. ¿Cuáles beneficios pueden obtener las empresas al implementar accesibilidad cognitiva? Bueno, fíjate que lo has dicho tú prácticamente todo, ¿no? Te diría, obviamente esto no va ni de un favor, ni de buenismo, ni de nada. Te diría que incluso no va de responsabilidad social corporativa, que ahora se habla mucho de esto, ¿no? O de donaciones a organizaciones sociales, no va de esto va de derechos, ¿no? Una población que tiene un derecho igual que tiene derecho a la vida, derecho a la vivienda, derecho al ocio, a la libertad, derecho a emplear, a poder trabajar, ¿no? Porque ese es el fin de cualquier persona con discapacidad. Yo seguro que el gran conocimiento y el desarrollo que vienes en estos años, sabes que las personas con discapacidad llega un momento que lo que quieren es esto de sentirse útil, desarrollarse en el mundo laboral, ¿no? Beneficios para las empresas son muchísimos, ¿no? Fíjate, nosotros, siempre lo digo desde la organización que presido, desde Autism Friendly Club, digo, para las empresas, ¿no? Aumenta el sentido de pertenencia de todos los trabajadores, no solo de los trabajadores neurodivergentes, sino del resto de trabajadores. Cuando contratas a una persona con discapacidad, toda la compañía se siente que está haciendo algo útil. Mejora la identidad y la imagen de marca de la empresa, mejora la identidad y la imagen con respecto a los proveedores, ¿no? Y también en muchas ocasiones mejora la productividad, ¿no? En el caso de las personas con discapacidad, te vas a encontrar un trabajador tremendamente honesto, sincero, leal, fiel a la empresa, con una excelente motivación, y eso mejora automáticamente los resultados. Yo en Europa hablo mucho de las métricas financieras y de las métricas no financieras. Es decir, todo mejora cuando incorporas a una persona con discapacidad dentro de cualquier compañía. Y sobre todo, pues, se hace ese llamado a la conciencia, esa conciencia de que podemos también como profesionales, como personas que emplea a personas con discapacidad, pues ir y saber que estamos aportando a cambiar ese mundo mejor. Estamos conversando con Alberto Gutiérrez, quien hoy estamos hablando de la accesibilidad cognitiva, el gran reto actual de muchas empresas, de muchas compañías, de muchas personas que quieren emplear, pero no entienden cuál es la necesidad de este tema y la importancia de abordar este tema. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y retornamos con más, porque este tema hay que seguir ampliándolo, hay que seguir hablando desde el punto que queremos hacer, que es cambiar el mundo. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. El peinado y maquillaje de Raquel de Quesada es de Vicky Organic Beauty Studio. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información,
En Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. La escritora Raquel Quesada te invita a descubrir sus libros de educación a favor de la discapacidad. Sus obras están diseñadas para educar a los niños y crear un mundo de concientización, fomentando la empatía y el amor. Encuentra los libros disponibles en Amazon y en su sitio web raquelquesadaautora.net. Para más información sobre lecturas y eventos de venta, comunícate al 978-828-5339. Por la compra de su libro, el 20% será dedicado a la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades, para ayudar a muchos niños con discapacidad en la República Dominicana. Juntos podemos seguir cambiando el mundo a favor de los niños con discapacidad. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta causa. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, esta vez conversando con Alberto Gutiérrez, quien está abordando el tema de la accesibilidad cognitiva, ese gran reto actual de las empresas. Vamos a hablar del ámbito rapidito de la familia. ¿Cuál es la responsabilidad de la familia? Mencionaba en la cita ese núcleo familiar donde no debe de iniciar la discriminación, el bullying, donde se debe de aceptar ese individuo, pero también que ese núcleo familiar se sienta que yo puedo estar confiado en ellos y que ellos son mi equipo para insertarme en la comunidad. ¿Cómo las familias pueden abordar estos temas y a qué edad pueden empezar a buscar recursos y ayuda para también construir un mundo mejor? Porque creo que nosotros somos un equipo, diría yo, profesionales, familia, la persona con discapacidad en sí, los médicos, etcétera, las escuelas. Es una responsabilidad de todos los medios de comunicación. Absolutamente, ¿no, Raquel? Yo creo que todo nace en la familia, ¿no? Y hay que tener una mirada también amplia y abierta y libre de juicios, siempre digo, sobre la familia, ¿no? Cuando en cualquier familia nos encontramos una persona con discapacidad, una persona neurodivergente, una persona autista, por ejemplo, y nos llega el diagnóstico, hay que entender que hay un proceso primero de duelo, hay un proceso de comprensión. Incluso en muchas familias hay un compromiso de una sensación de negación sobre el diagnóstico, por ejemplo. Cada familia necesita su tiempo y a veces creemos que la familia debe abordar esa cuestión desde el minuto uno, ¿no? Pero hay familias y personas dentro de la familia, la mujer diferente que el marido diferente de la mujer, cada uno necesita un tiempo para entender que a partir de ese momento su vida probablemente sea diferente a la que tenía imaginada, ¿no? Y a partir de ahí construir. Yo siempre digo a las familias, y yo creo que alguna vez en este programa incluso lo he dicho, ¿no? A las familias solo hay que reclamarles una cosa, que la única obligación que tienen los padres y las madres es de dar amor a los hijos. No es de convertirse en terapeutas ocupacionales, en psicólogos, en logopedas, ni en expertos en neurodivergencia o en parálisis cerebral. Eso se ocuparán otros profesionales. Ellos tienen otra labor. Es la de jugar con sus hijos, la de dar amor, la de compartir la vida, compartir la experiencia, apoyarles y acompañarles constantemente. No es el resto de cosas. No hay que convertirse en un padre con un máster en autismo, hay que convertirse en un padre con un máster en su hijo, no en el resto de situaciones, ¿no? Y eso es algo que el resto de la sociedad tiene que eximirles de esa responsabilidad, no tenemos que tener prisa, hay que hacer las cosas con calma y los padres tienen esa exigencia. Yo sé que la viven y la vivimos con esa sensación, pero hay que intentar aliviar esa tensión también desde fuera. Y mira qué importante cuando tú mencionas el rol, porque muchas veces nosotros los padres tendemos a enfocarnos tanto en todas las áreas que descuidamos la parte más importante, que es de ser padre. Muchas veces olvidamos ser padres y nos enfocamos en tantas cosas, terapia, doctores, que esto, que aquello, que nos olvidamos de tener ese acompañamiento como padre. Ellos precisamente, y mira qué importante eso que tú acabas de mencionar, porque lo he recibido de una manera que no te puedo imaginar, porque a veces como madre olvidamos eso, de ese tiempo de acompañar a nuestros seres queridos, darle ese abrazo,
por estar tan enfocada en su desarrollo y en su terapia y qué va a pasar y qué va a venir y qué va después. Y mira cómo tú me has dado una lección con eso que acabas de decir. Bueno, te lo agradezco y bueno, la emoción también, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Uno toma cualquier agenda de muchas familias, ¿no? Y abres una agenda y dices, ¿cuál es vuestro plan de lunes a viernes? Comienzas a leer, ¿no? Te das cuenta que ahí faltan cosas, ¿no? Que hay mucha terapia, mucha preocupación por esa mejora. En ocasiones hay mucha prisa también, ¿no? ¿Y dónde están esos espacios compartidos, ¿no? ¿Dónde están esos espacios familiares incluso, ¿no? También con otros miembros de la familia, con unos primos, con unas primas, con sus tíos también? Eso hay que incorporarlo dentro de esas agendas, ¿no? A veces conviene sacar una hora de logopeda de esa agenda, ¿no? E incorporar otra cosa. Lo digo desde el respeto más absoluto hacia la organización de cada familia y hacia que esa agenda se llena desde el amor y desde la voluntad de mejorar la calidad de vida de esa persona, ¿no? Pero a veces conviene hacer una mirada un poquito más amplia, ¿no? Me vas a permitir, ¿no? Y siempre digo máximo respeto, porque se hace con la mayor de las voluntades y con el amor más infinito que uno puede tener. Y me trae a colación también porque mi hijo le encanta ir a las citas médicas conmigo, pero yo le estaba diciendo incluso a alguien que él no le encanta ir al médico en sí. Yo creo que ese tiempo que él comparte conmigo sola, que él sabe que va a estar todo ese tiempo conmigo sola, creo que también es lo que él le llama también mucho a la atención, porque él, yo creo que es el único individuo en el mundo que yo conozco que le encanta cuando sabe que tiene una cita médica, cuando sabe que tiene que ir al doctor, que constantemente estamos allá. Pero creo que es eso, es compartir de que solamente mami y yo estamos pasando este tiempo. Y precisamente quería hablar de eso, los centros de salud y los hospitales, los profesionales. Vemos cómo hay profesionales de la salud médica comprometida con estas personas, pero vemos aquellos fríos, sin empatía, sin educación en cuanto al tema, cómo podemos abordar estos temas y romper con las barreras, pero también la parte arquitectónica o quizás la parte informativa, cómo acceder a esos servicios de salud médico, tanto en lugares privados como en hospitales públicos. Sí, yo creo que todos los sistemas de salud tienen todavía mucho que recorrer en ese sentido, ¿no? De entender que la persona que está sentada en esa sala de espera puede no entender el proceso mediante el cual tiene que llegar a su consulta, ¿no? Desde un exceso de ruidos, desde un sistema de pantallas que me llega un número de sala y sale en la pantalla el número. Bueno, pues eso igual para una mayor parte de la población se entiende, pero hay una población que no lo entiende. Desde nosotros, por ejemplo, incorporamos en muchos lugares y empresas salas de impacto sensorial reducido, con sus kits sensoriales, entendiendo que esa población en algún momento puede tener algún proceso de desregulación, incluso en centros de salud, ¿no? Pues hay que entender que hay mucha población que no entiende cómo funciona ese número de sala y ese ticket que te dan o lo que sea, ¿no? Eso mucha gente lo entiende, pero hay otra población que su cerebro no funciona de esa manera y tenemos que hacer lo posible para que sea accesible para ellos también, ¿no? Porque se convierten en ciudadanos de segunda. Ojo, porque no es una cuestión menor, siempre lo digo, ¿no? Ese ciudadano que no puede acceder libremente y cognitivamente comprendiendo cuál es la información, es un ciudadano de segunda que paga los mismos impuestos que el otro ciudadano que sí entiende el proceso. No es una cuestión menor, por lo tanto debe quedar bastante claro eso. Si pudiera mencionar por dónde iniciamos, ¿cuáles serían las pautas que tú podrías darnos? ¿Por dónde puede empezar las empresas e instituciones públicas y privadas en iniciar a crear más accesibilidad cognitiva? Por ejemplo, yo podría decir formación del personal, precisamente iniciar por ahí. Primero yo empezaría porque tiene que haber una regulación normativa, es decir, una legislación que obligue a las empresas y a las administraciones públicas a que tienen que tener en cuenta al 16% de la población del mundo que está dentro de la neurodivergencia. Eso uno. Dos, formación.
cualquier cambio a nivel global pasa por la formación y por la pedagogía. No puede haber nadie que esté atendiendo a un ciudadano o atendiendo al público, bien sea en una tienda, en un centro de salud, en un avión o en un coche de alquiler, que no entienda qué es esto de la neurodivergencia y qué es esto de la discapacidad, ¿no? Y tercero, por último, adaptar los procesos globales a personas con dificultades, ¿no? Si cumplimos esos 3 requisitos, construiremos un mundo un poquito mejor en los próximos años. Estamos mejor que antes, ¿eh? Hay que ser optimista, porque de lo que hablamos ahora no tiene nada que ver con lo que hablábamos hace 5 años. Pero tenemos que avanzar rápido porque tenemos algo de prisa, te diría, Raquel. Me gustó eso. Tenemos que avanzar rápido porque tenemos algo de prisa y sobre todo escuchar a los usuarios, cómo abordar, ayudar a esos temas importantes que se le van a incumbir a ellos, revisar los materiales de contrato, página web, instrucciones, adaptar el lenguaje claro y lectura fácil. Ay, cuántas cosas he leído yo precisamente yo, profesional, pero que también tengo mi condición de TDAH, y he ido a website que yo digo, pero ¿cómo es que yo voy a llenar esto? ¿Cómo es que lo voy a hacer? Entonces, no crean que todos tenemos la capacidad de entender un lenguaje ahí tan difícil, que a veces se le hace difícil precisamente a la persona que tiene discapacidad. Tus recomendaciones finales y cómo podemos conectar contigo a través de Autismo Friendly, cómo podemos seguir abordando y escuchando estos temas con usted, señor. Bueno, seguir formándonos en que la sociedad se construye diversa y neurodiversa y plural. Estamos ante un mundo lleno de oportunidades, con una población que está necesitada de que hagamos algunos ajustes y algunos cambios, ¿no? Eso intentamos hacer desde autismfriendlyclub.com, por ahí nos podéis conectar. Mi nombre es Alberto Gutiérrez Pozuelo, tal cual me podéis localizar en cualquier red social, en Instagram, en LinkedIn y en X en la actualidad. Y bueno, muy agradecido, Raquel, por seguir dando voz a todas estas realidades, por este trabajo espectacular que haces con una intensidad muy alta y con una inspiración brutal para millones de personas. O sea, muy agradecido por la parte que me toca y saludos desde España. Y gracias a ustedes, porque cada día que yo vengo a este espacio, le doy gracias a Dios precisamente por profesionales como ustedes. Una, porque se van fuera de su espacio, de su tiempo, de cosas importantes que tienen que hacer, pero le dan importancia al venir a este espacio, a hablar, a educar, a seguir tomando conciencia, invitar al mundo a que tome conciencia que podemos romper con las barreras, pero sobre todo porque cada aportación también yo, pues como alumna, lo tomo, aprendo para eso mismo, para seguir siendo cada día una mejor madre. Gracias por moverme esa fibra hoy y también tocar cosas que también puedo tener, debo de tener atención con mi hijo. Así que agradezco tu aporte y cómo pudiste, por lo menos conmigo, conectar desde mi interior. Bueno, agradecido. Saludo grande. Muchísimas gracias, señores. Vamos a hacer una pausa comercial y retornamos con el abogado Iván Jiménez, quien hoy va a hablar precisamente del liderazgo y discapacidad. ¿Cómo podemos romper esas barreras abriendo camino? Así que pausa comercial y retornamos con más. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. El peinado y maquillaje de Raquel de Quesada es de Vicky Organic Beauty Studio. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales.
Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. La escritora Raquel Quesada te invita a descubrir sus libros de educación a favor de la discapacidad. Sus obras están diseñadas para educar a los niños y crear un mundo de concientización, fomentando la empatía y el amor. Encuentra los libros disponibles en Amazon y en su sitio web raquelquesadaautora.net. Para más información sobre lecturas y eventos de venta, comunícate al 978-828-5339. Por la compra de su libro, el 20% será dedicado a la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades, para ayudar a muchos niños con discapacidad en la República Dominicana. Juntos podemos seguir cambiando el mundo a favor de los niños con discapacidad. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta causa. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. En esta oportunidad, Ivané Jiménez, quien es abogado desde la República Dominicana, nos hablará de la importancia del liderazgo y la discapacidad. ¿Cómo podemos romper esas barreras haciendo camino al andar? Muy buenos días, bienvenido a tu programa, Ivané. Muy buenos días, gracias Raquel por la invitación que me hace a este programa, que todos luchamos por un granito de arena, una inclusión en la sociedad en general, a las personas con diversidad funcional. Vamos a iniciar desde el aspecto personal. Eres abogado, ¿se te ha hecho difícil liderar, estar insertado en el área laboral? ¿Cómo ha sido tu proceso? ¿Cómo tú has ido en el camino educando para precisamente hacer un camino para que los demás puedan recorrerlo con más facilidad? Bueno, vamos a retomarnos en un principio. Empecé a estudiar en el 2007 en la universidad, en la carrera de Derecho. Obviamente habían varias personas, por ejemplo, dentro de mi familia había una persona que me decía: ¿para qué vas a estudiar Derecho si tu condición no te ayuda? O sea, tu sordera parcial no te ayuda. El abogado tiene que gritar, tiene que esto, tiene que lo otro. Y él quería que yo estudiara un curso técnico o una carrera técnica, computación, etc. Dentro de sus, vamos a decir, su conocimiento, su parecer, para no decir otra palabra. Pues viene y resulta que yo quería siempre estudiar Derecho. Uno, por el área de mi abuelo materno, que estudió Derecho y ya se hizo abogado. Yo dije, bueno, yo quiero estudiar. Cuando empecé a estudiar, en el aspecto laboral, yo era muy nuevo. En el aspecto laboral, de buscar trabajo, en aquellos tiempos yo tenía básicamente un engranaje acomodado. O sea, la familia me ayudaba como podía y entendía, y me ayudaba y yo estaba bien. ¿Qué pasa? A la hora de yo buscar trabajo, yo no tenía el aparato consigo a veces. Yo fui a una entrevista un día con mi aparato puesto. La persona que me entrevistó... No, Ivané, ¿qué aparato te estás refiriendo? Para que las personas que te están mirando y te están escuchando entiendan la relación de... Okay. Que está mencionando el aparato. Ok, yo tengo una hipoacusia unilateral. Es decir, yo oigo 1% bajo de un solo oído. Es congénita, mi diversidad funcional es congénita. Bien, a partir de ahí, pues se me ha hecho audiometrías en las cuales se basa en que mi audición es baja. Es baja y de un solo oído, o sea que del otro oído no escucho prácticamente nada.
¿Tú has sentido discriminación a la hora de ir a buscar trabajo? ¿Has sentido que no se le des espacio a personas para que Bueno, he sufrido, sí, discriminación, de hecho, a la búsqueda de trabajo, porque en principio, como dije, me miraban mucho el aparato, no me miraban fijamente a la cara. Y es decir, como preguntándose, ¿y con este aparato va a hacer algo, o va a escuchar algo, cómo va a coger el teléfono? Entonces, desde ahí entonces parte la educación, cómo nosotros podemos, como profesional, romper con esas barreras, cómo podemos seguir educando. Existen muchos líderes precisamente en la República Dominicana que tengan discapacidad. Si tú puedes mencionar alguno, cómo un líder puede empezar a liderear, a organizar y también a convocar a aquellos líderes para que desde la unión puedan hacer los cambios. Sí, han habido muchos. Por ejemplo, está la que fue directora del CONADI, Cristina, que tiene diversidad funcional motora. Excelente trabajo en su gestión en el CONADI. Avance como la accesibilidad, la visibilidad de las personas con diversidad funcional en cualquier ámbito social. Yo me considero un líder, claro que sí, ¿por qué no? Esta persona ha hecho demostrar que la diversidad funcional es mental. No hay barrera más que la mental. En tu mente está la discapacidad y en el miedo también. Muchas personas me abordan, oye, usted es abogado, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hace? Y sobre todo, también está el entorno. El entorno ayuda mucho. ¿Por qué? Porque hay muchos líderes, ya ahora con el auge de la tecnología, las redes sociales, aparecen muchos a nivel nacional e internacional que precisamente motiva a otras personas a seguir adelante a pesar de su diversidad funcional que tenga. Ese es muy importante, ver cómo también muchos líderes pueden ayudar desde su posición a construir un mundo mejor. ¿Cuál sería la clave de un liderazgo inclusivo? Siempre abogamos por más empatía, tener una visión clara. ¿Cuál sería la clave de un liderazgo para ti? Bueno, una clave bien específica no hay. La clave es mirarse positivamente en el reflejo, más allá de la diversidad funcional que tenga, sea física, sea motora, sea psicosocial, neurodivergente, mirarse positivamente, porque a pesar de todo, todos somos seres humanos, con defectos, sin defectos, todo. Y la diversidad funcional no solamente es congénita, también es adquirida por accidente, por negligencia médica, por algún tratamiento mal direccionado, o por algún medicamento o reacción de medicamento. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Lo segundo es educarse. Estamos en una sociedad muy diversa, donde todos somos iguales porque somos seres humanos, pero no pensamos igual, no nos educamos igual. Es la palabra. Entonces, educarse lo más que pueda. En cuanto tener una visión clara, de tener una meta, un propósito que beneficia a muchos, eso también ayuda a un líder inclusivo. Una visión clara, acción colectiva, invitar a otros, no desde el aislamiento que muchas personas pues optan por hacer, sino congregarse, serse visible, hacer un llamado precisamente a eso, a que más exposición podemos nosotros generar cambio.
Si tú puedes mencionar cambios que tú has generado, por ejemplo, desde tu trabajo, desde una comunidad, desde una institución, que Ibané como líder ha generado cambios. O desde su... He generado cambios, por ejemplo, en el ámbito laboral. He propiciado, he propuesto donde trabajo con colegas, con el departamento de inclusión, que se haga un curso de lengua de señas, por ejemplo, se ha hecho para todos. Para todos, claro, para todo público, para todo empleado. Incluso también en la accesibilidad en sillas de ruedas. Y se ha visto mucho en el aspecto de accesibilidad y sensibilidad en todo. No solamente en donde trabajo, sino también en empresas públicas y privadas. Excelente, eso es importante, cómo nosotros desde el cambio, desde nuestra posición podemos generar cambio, una educación constante que forme, que invite a la adaptación, pero no solamente de un grupito, sino de todos. Me encanta eso. Y cuando haya que hacerlo, denunciar y presentar propuestas. Siempre yo soy de la que le digo a los padres, presente el problema, pero a través de eso, de una vez inmediatamente, presente cómo podemos generar cambio, cómo podemos mejorar ese problema. Y creo que también tú lo has hecho. Ya vimos por qué es importante promover el liderazgo de hoy. Mientras más lo hacemos, más invitamos a la visibilización de las personas con discapacidad, que se cumplan sus derechos, que otros también se motiven a ser líderes, porque digo yo, Ibané, que si tú puedes, otras personas que te están observando lo pueden hacer. Claro que sí. Querer poder también contar con un núcleo familiar inclusivo y accesible, comunicativo, y dispuesto también a desaprender para volver a aprender. Igual las amistades. Cuando tienes ese círculo, ese núcleo que desaprende para volver a aprender, es totalmente válido y una accesibilidad que rompe barreras. Y me gusta tu liderazgo tuyo, porque si bien es cierto, mencionaba a las familias, pero vemos que tu padre es un pilar importante en tu vida, porque tu padre es un líder. Tu padre es un líder y creo que eso también ha ayudado a tu liderazgo, y fomentar eso desde la niñez, desde el hogar, desde el núcleo familiar es muy importante. Hablan un poquito de tu padre. ¿Quién es tu padre? Bueno, mira, mi padre no lo conocí, lamentablemente no lo conocí porque murió cuando ya yo nací, o según me cuenta. Es un legado. Ya era un niño. Pero mi padre era Rafael Ludovino Jiménez Mazo. Fue un locutor de noticias, locutor de Radio Medio Informando. Mi madre sí fue mi pilar. A falta de mi madre, mi padre. A falta de mi padre, mi madre. Fue mi pilar y siempre lo será. ¿Por qué? Porque me enseñó en base al amor, a la disciplina y a la responsabilidad, con todo. Logrando sus objetivos a través de la disciplina, a través de la constancia, sí se puede lograr todo. No importa cómo te miren los demás, sino cómo te miras tú. Amén. Y eso, mira qué chulo que tu mamá te engendró eso, porque realmente no es como terminen los demás, no es como la sociedad quiere dictar tu futuro, sino como tú también puedes transformar eso, romper con las barreras. Ahora, de que no será fácil, pero sobre la marcha podemos mejorar, podemos seguir adelante y cambiar precisamente con esa visión que es la que queremos cambiar a través de un mundo mejor. Ibané, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales? ¿Cómo podemos conectar contigo
y tu recomendación para esas personas que están ahí, que tienen discapacidad y todavía no han tomado en cuenta la importancia de ser un líder para motivar a los demás. Me pueden encontrar en las redes sociales con el mismo nombre, Ivane Jiménez, en X, en Instagram, en Facebook. Mi recomendación final es: mírense de manera positiva. Todos tenemos defectos, más allá de la diversidad funcional que se tenga adquirida o congénita, todos tenemos defectos. Hay que mirarse positivamente en el espejo. Yo sí puedo. La vida no es fácil, el camino no es fácil, estudiar no es fácil, trabajar no es fácil. Pero sí se puede lograr. Con la ayuda de Dios, con la ayuda del núcleo familiar. Así es. ¿Tus redes sociales? Ivane Jiménez, Instagram, Facebook y X. Así es. Muchísimas gracias, Ivane, por acompañarnos, Gracias a usted por invitarme. Esa información tan valiosa que todos necesitamos. Y precisamente, recuerden que el amor es esa magia diaria que convierte lo simple en algo especial. Y nos recuerda que siempre hay espacio en nuestro corazón para hacer un cambio en el mundo de los demás. Con esto me despido. Muchísimas gracias por su acompañamiento, gracias por ser parte de este espacio y gracias por decidir cambiar el mundo. Bendiciones, feliz resto del Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. En América Latina y el Caribe hay 70 millones de personas con discapacidad. La falta de infraestructura accesible es una de las barreras que enfrentan. Desde el BID promovemos la inclusión laboral de personas con discapacidad, el fortalecimiento institucional en temas relacionados y el desarrollo de estándares de accesibilidad universal en la infraestructura. Un ejemplo es el Programa de Sustentabilidad y Eficiencia del Sector Eléctrico en República Dominicana, donde se desarrolló una política de inclusión laboral. También se construirán baños accesibles gracias al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Argentina. Y en Brasil se han capacitado a conductores de autobuses para atender a sus usuarios, garantizando la accesibilidad a las estaciones y al espacio público. Además, hemos desarrollado una guía de servicio inclusivo para personas con discapacidad y otras publicaciones en transporte, agua y energía. Estamos haciendo camino hacia una región más inclusiva. ¡Hola mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola mundo! Muchas gracias.